¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo y servidor, Eduardo Lara de Operación Emprende. Pues bien, aquí estamos ya en estas fechas de friecito decembrinas y pues se aproxima el fin de año y bueno, todo el mundo empezamos a comprar regalos, ¿verdad? Y a gastar. Entonces, se nos olvida a veces lo que es el flujo de caja. Y bueno, el flujo de caja es algo así como la sangre que circula en el cuerpo. Sin sangre nos morimos, sin flujo de caja el negocio se muere. Entonces, vamos a ver el día de hoy, vamos a platicar hoy sobre el flujo de caja. ¿Y qué es el flujo de caja? Pues nuestro flujo de caja no es otra cosa más que lo que entra y sale del negocio. Y bueno, hoy vamos a hablar de ello. ¿Qué es el flujo de caja? Bueno, el flujo de caja o efectivo o cash flow, como se dice en inglés, es la variación que hay entre lo que entra al negocio de dinero y sale de dinero en un periodo determinado, ¿no? Normalmente el flujo de caja lo puedes hacer semanal, diario, mensual o anual, dependiendo tu tipo de negocio o tu tipo de actividad, y eso también te sirve hasta para tu casa. Y eso va a determinar eh, si tu negocio es sano o no es sano. Entonces, esto lo vamos a reportar en algo que se llama estado de cuenta del flujo de caja. Es decir, si yo recibo 20 pesos de venta y gasto 10, estoy bien, pero si yo recibo 20 y gasto 30, ¿de dónde van a salir los otros 10? Alguien los tiene que poner, ¿no? Y entonces ahí es donde a veces luego vienen las broncas de ¿por qué vendo mucho y tengo pérdidas? ¿Ok? Ese es el flujo de efectivo, o sea, lo que recibes todos los días. Muy distinto a la utilidad, porque mucha gente confunde la utilidad con el flujo de caja. Y la utilidad es la ganancia o beneficio que hay entre los ingresos y los egresos. ¿Ok? Pero esto se reporta en el estado de pérdidas y resultados o ganancias y pérdidas. Pero tú puedes vivir sin utilidades, pero sin flujo de caja, ¿no? Porque las utilidades a veces son fiscales, a veces son pérdidas fiscales, en fin, hay una estrategia ahí contable que tu contador te puede ayudar y que bueno, pues hay un montón de deducibles que después te ayudan a tener pérdidas, pero mientras haya cash, puedes trabajar, ¿ok? Entonces, flujo de caja o flujo de efectivo no es lo mismo que utilidad, ¿eh? Porque mucha gente confunde que la utilidad es el flujo de caja. De hecho, hay empresas que tienen utilidades y no tienen flujo de efectivo, tienen pérdidas. O sea, no hay dinero que tengan para pagar. Y así puedes ver un montón de empresas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué no entra tu flujo de efectivo. ¿Ok? Queda clara la diferencia entre flujo de efectivo y utilidad. Ahora, ¿puedes vivir sin utilidad? Pues sí, puedes vivir sin utilidad, pero la empresa no puede vivir o sobrevivir sin flujo de efectivo. ¿Por qué? Quiebra. Si no tienes con qué pagar sueldos, si no tienes con qué pagar no, proveedores, si no tienes con qué pagar impuestos, en fin, hay un montón de cosas que a veces perdemos. Y puedo tener utilidades financieras grandísimas, pero no tengo flujo de caja, y eso se puede ver en muchas empresas. ¿Y cómo puedo determinar cómo está la salud de mi empresa? Bueno, pues como cuando vas al médico, hay una radiografía, y el médico en la radiografía y en los estudios dice, pues tiene esto y le vamos a hacer esto. Bueno, en el caso de las empresas tenemos que los estados financieros son la radiografía de el negocio. ¿Cuáles son los estados financieros? Balance general, estado de pérdidas y ganancias y flujo de efectivo. Básicamente son esos tres. Hay un montón de más, pero los que te dicen cómo andas es el balance. ¿Cuál es el balance? Lo que ganas, lo que tienes de activos contra lo que tienes de pasivos.
El estado de resultados es lo que vendes, lo que gastas y cuál es la utilidad que tienes. Y el flujo de efectivo, qué tan sano es el dinero que está entrando a la empresa. Básicamente son los tres estados que buscan. El balance general, pasivo contra activo, ¿qué quiere decir? Tengo más pasivo, o sea, tengo más deuda que lo que tengo. Caso Pemex. Pemex tiene un activo que es lo que se ve de petróleo, pero tiene más pasivos porque tiene que pagar nóminas, seguros, un montón de cosas. Los pasivos es lo que sale de tu caja y lo activo es lo que tienes para convertir en dinero. Entonces, el balance general te va a decir eso. Normalmente debes tener más activos que pasivos para que seas sano. El estado de pérdidas y ganancias pues, es donde lo que vendo o lo que ingresa contra lo que sale, sale más o sale menos y eso me va a dar la utilidad. Y finalmente, el flujo de efectivo es cómo entra el dinero a la caja. Y ese es un punto bien importante porque puedo yo tener utilidades, pero no tengo flujo porque me pagan a 90 o a 120 días. Y entonces, ¿cómo financio esos 90 días que no recibo dinero? Por eso es bien importante tener esto en cuenta. Por eso, uno de los problemas que luego tenemos con emprendedores es que le queremos vender a Walmart, por ejemplo. Y resulta que Walmart nos paga a 60 días. ¿Y cómo financió 60 días que me pagan? Claro, Walmart tiene un sistema que se llama de factoraje que también te puede ayudar, pero mientras te cobran una comisión y entonces ya no es lo mismo. O le quiero vender a, no sé, a la empresa que tú quieras, cuando empiezas como emprendedor, y entonces pues, tu problema es el crédito. Y entonces las empresas todas te quieren cobrar a crédito, nadie te quiere, la primera compra te la pagan a 50-50 o de contado, pero las siguientes ya quieren crédito y no puedes soportar el crédito. Entonces tienes que buscar esos negocios que te den el flujo de dinero o cómo lo vas a financiar, que es la otra. ¿Ok? Entonces, el flujo de efectivo, pues trabaja de la siguiente manera. Recibes efectivo, entendiendo efectivo, transferencia de fondos, pago con tarjeta de crédito, con el método que tú quieras. Y esto te va a servir para comprar existencias. ¿Qué son tus existencias? Tu materia prima, lo que debes tener para producir, ¿no? No importa si haces trabajo mental o trabajo físico o producto, tienes que comprar y tienes que comprar esos materiales de tal forma que eso te va a ayudar para después tener tus ventas te van a permitir tener una recaudación y vuelves a tener efectivo y este es el ciclo del dinero. Así, aquí entra, sale, entra, perdón, sale, entra, sale, entra. Es el ciclo. Es tu ciclo y tú sabes cuál es el proceso que tú tienes en tu proceso, en tu producción o en tu mercado o en tu negocio. Ahora, vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando el flujo de efectivo se corta, ¿no? Normalmente muy pocos lo hacen o muy pocos llevan este control y entonces de repente no sabemos por qué tenemos que meterle dinero al negocio. Vamos a pensar que tengo aquí un estado de cuentas que va de un mes a otro, ¿no? Resulta que, pues aquí tengo el saldo inicial es con lo que empiezo, lo que hay dinero en la caja, y en este mes, pues tengo unas ventas de 20,500, le cobré a los clientes, total que tengo 32,500 que ingresaron a la caja. Y de esos 32,000, pues pagué nóminas, teléfono, renta, bla, 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 me gasté 24,030. Me sobran en caja o en efectivo 9,700. Al siguiente mes yo empiezo con esto, ¿sale? Empiezo con eso. Ese es mi saldo en caja. Vuelvo a tener ventas, vuelvo a cobrar, tengo este monto de ingresos y tengo este monto de egresos. Ahora me sobraron 11,000 pesos. Con eso voy a empezar el mes siguiente. Esos 11,000 pesos el mes siguiente, pues cobré un poquito menos, ¿no? Por aquí tuve un financiamiento, una ayudita. Total que ahora tuve poquito menos ingresos, pero pues mis ingresos fijos también bajaron, entonces de alguna manera vuelvo a tener
pues casi lo mismo, ¿no? Entre comillas. Y con eso empiezo el siguiente mes, ¿ok? Y en el siguiente mes cobro un poquito más, pero me cobran menos las ventas, digamos, de mostrador, o sea, las ventas de contado. Y los de cobranza, los clientes que son los créditos, pues me pagan un poquito menos. Tengo un poquito de 29,000. Tuve más gastos porque pagué la luz, la nómina, vino más teléfono, porque pues estuve hablando, oye, ¿me vas a pagar? ¿No me vas a pagar? La renta normal, y bueno, tuve otros gastos, total tuve 29,000 y ahora tengo 10,000. Y así empiezo el otro mes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así voy arrastrando el flujo de efectivo. Ok, en este caso, pues tengo al final del mes, porque cobré más y vendí más, pues más efectivo. Pero no es utilidad, ¿eh? Ojo, no es utilidad porque aquí faltan costos variables. En fin, bueno, eso ya te lo explicará. Pero bueno, encaja, si te fijas, de acuerdo a este cronograma, pues esta empresa va sana, ¿no? Porque cada año, cada mes tiene dinero con que cumplir sus objetivos. Pero ¿qué pasa si en el último mes, por alguna razón, no tiene ventas? Imagínate que no tiene ventas, ¿no? No tuvo ventas y lo único que le quedó fue la cobranza de clientes, de proveedores, ¿ok? Sus, sus ingresos fueron nada más la cobranza de proveedores, ¿ok? Ahora, él sigue cobrando abajo. ¿Cuál sería su utilidad? Pues resulta que tiene una pérdida de 12,000 pesos. O sea, su flujo de caja es negativo. Va a empezar con 12,000 pesos menos el siguiente mes. ¿Quién va a financiar o cómo va a obtener estos 12,000 pesos el cliente? Pues tiene dos opciones. O vende algún activo o financia. ¿Qué es lo que nos sucede como emprendedores? Financiamos. Y eso nos lleva a una deuda. Yo cometí un error que lo voy a compartir. Eh, Tenía ese problema yo a veces y pues la tarjeta de crédito le sacaba la lana para pagar la nómina, me llegaba el dinero y lo pagaba, pero pues ya había habido un incremento ¿en qué? En crédito, porque era lo más fácil ir a sacar dinero del cajerito, completar la nómina, ya pagué mi nómina y pues ya sé que dentro de X tiempo me pagan, pagaba la tarjeta, pero pues se me había olvidado que me cobraban dinero por eso. Y así un buen tiempo hasta que llegó un momento que fue imposible poder mantener los intereses. ¿Y qué pasó? Me endeudé, buro de crédito, bla, bla, bla. Fue un error por no saber manejar el flujo de efectivo, por no saber manejar los créditos y los tiempos de entrega, por no saber negociar con los proveedores. Fue la primera vez que hice el emprendimiento y como siempre, pues la primera vez paga uno por aprender. No, espero que tú no estés en una situación así, pero si tienes eso, pues por eso es bien importante las ventas y sobre todo controlar tus pagos y tener un presupuesto estimado de cuándo vas a recibir el dinero para saber cuándo vas a pagar. Porque está muy bien, hay que pagarle a todo el mundo, porque todo el mundo merece que recibamos su pago. Pero, ¿qué va a pasar si le pagas a todo el mundo? Dicho, normalmente las prioridades para pagar o para generar la salida, pues es la nómina y tus costos fijos, porque si no, no puedes operar. Que eso te puede traer problemas cuando tienes un problema de baja de flujo, sí, porque pierdes proveedores, pierdes descuentos, pierdes una serie de cosas. Y esto se debe básicamente a que hay dos cosas, dos factores que pueden generar una pérdida en tu flujo de efectivo. O no estás vendiendo adecuadamente, o sea, estás vendiendo, pero no estás con los márgenes que debes tener para tener el flujo de caja, o estás vendiendo menos de lo que tienes que vender, o estás gastando más de lo que debes gastar. Y ahí para eso son el balance general y el estado de pérdidas y resultados para ver en dónde estás perdiendo. Uno de los principales puntos cuando el flujo de efectivo baja es que corren a la gente, porque es el primero que se afecta.
¿no? Porque la nómina, normalmente la nómina es el mayor costo que tienes. Entonces, pues dice el financiero siempre, pues pues mira, para reducir el flujo de efectivo vamos a correr a tanta gente. Y a veces esa no es la solución. Ese es uno de mis pleitos siempre con los financieros. A veces tienes que revisar dentro del estado de pérdidas y ganancias o el balance general cuál es el área que está teniendo mayor pérdida. A veces no es la de pagar nómina, a veces resulta que es la papelería, a veces resulta que le estás comprando mal al proveedor, que estás comprando tarde, que tienes muchos retrabajos, en fin, hay una serie de elementos que tienes que estudiar. Pero bueno, cuando eres emprendedor, pues si no tienes otra sopa, pues a correr a tu gente. Y esto es bien triste cuando lo tienes que hacer. A mí ya me pasó. Entonces, pero pues no puedes sobrevivir si no tienes flujo de efectivo. Es como si te tuvieras una hemorragia y no te la tapas, ¿no? Ese es el punto del flujo de efectivo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que el flujo de efectivo sea provechoso? Bueno, lo primero es que tienes que incrementar el flujo de efectivo y lo tienes que hacer a través de o más ventas, un aumento de precio, o vender algún activo, o si tienes dueños, si eres dueño, pues meterle dinero o aportación de socios. Lo más común, pues es aumento de precios. Por eso tienes que saber cómo manejar tus precios y dentro de esta plataforma ya viste la temporada, la importancia del precio. Por eso el precio es bien importante porque te ayuda el flujo de efectivo. Entonces, pues no hay más que tres sopas para aumentar el flujo. O aumentas precios, o vendes más, o recibes financiamiento de alguien. Entonces, si es una situación de flujo de efectivo, primero revisa dónde está tu fuga y luego tienes que tomar una acción. Y también tiene que ver mucho con la cobranza, ¿eh? Aquí tiene que ver mucho con tu cobranza. ¿Te están pagando bien tus clientes? ¿Estás cobrando a tiempo? ¿Te están jineteando el dinero los clientes? Porque también los proveedores juegan con esto. En fin, es bien importante esto, ¿no? Siguiente, pues tienes que reducir el ciclo de entradas de dinero de manera rápida, es decir, pues o vendes al contado, o pides anticipos, o reduces tus plazos de crédito, ¿no? Porque hay clientes que te dicen, no, es que yo te voy a pagar 60 días. Pues no, yo no aguanto 60 días, aguanto 30. Entonces tienes que ver, ahí entrarías a ver si te conviene entrar a un sistema de factoraje que muchos bancos lo tienen, que no es otra cosa más que, ahora sí que ya sabes, el cliente te va a pagar en 90 días, ¿no? Tú presentas la factura a la institución bancaria, que donde tienes tu cuenta de cheques, y él te deposita el monto de lo que tú facturaste, claro, con una comisión, y en el momento que recibes el pago de tu proveedor, ellos te lo quitan. Y así funciona el factoraje. ¿Te conviene o no te conviene? Depende de tu ciclo. Otras, pues te digo, pedir anticipo o financiar también y pedir el apoyo a tus proveedores. Oye, me están cobrando 30, me están mandando 60 días, si tú me cobras 30, pues échame la mano, ¿no? 45 días o 60. Negociar esto. La otra es disminuir las salidas de efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay que ver si tengo descuentos con proveedores o reducir las ineficiencias que estoy teniendo dentro de mi proceso de producción. Por ejemplo, si está habiendo mucho desperdicio, ¿por qué estoy teniendo desperdicio? Y esas son salidas de dinero, ¿no? Otra que muchas veces no se revisa es si mi instalación eléctrica está mal, es una fuga de dinero. Si tengo fugas de agua, es una fuga de dinero. Si la gente no llega a tiempo y se está quedando tarde, tiempo extra es fuga de dinero. Entonces tienes que ver cuáles son las fugas de dinero para reducirlas, ¿no? O simplemente yo conocí a un compañero que cuando empezó su emprendimiento, él llegaba a las 12 del día a trabajar y se iba a las 8 de la noche y decía que ya había trabajado sus 8 horas y pues todo el mundo le decía, pues estás pero mal, ¿no? Porque pues ya a las 12 del día, como dijera mi abuelito, ya se vendió el pan. Entonces, pues bueno, ahí empiezan las cosas. Finalmente, tienes que retrasar esa salida de dinero de manera honesta y clara. ¿Cómo? A través de pedir largos más créditos, ¿no? Tiempos 2, 60, 40, a tus proveedores, buscar las fugas de dinero, eh, los gastos innecesarios, ¿no? A veces tienes que restringir comidas, tienes que restringir viajes, no sé. Según tu negocio tienes que buscar eso.
Pero todo eso lo tienes que checar en algunos casos semanales, en otras eh, mensualmente o en algunos casos diarios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las tiendas de abarrotes, ¿no? O con los negocios de la ceñito que vende las quesadillas, ¿no? Diario tienen que ver cuánto compró, cuánto gastó y lo que sobra, que es el flujo de caja, pues lo tienen que invertir a la mañana siguiente para comprar los insumos, ¿no? En una abarrotería, los que han tenido tiendas de abarrotes, pues saben que lo que sacaste de la venta del día, lo que sobró en caja, pues lo vas a usar el día de mañana para comprar las papas, el refresco o los gansitos o qué sé yo. Y ahí se va moviendo el dinero y hasta el fin, pagar sueldos, en fin, y ahí te sale. Entonces, por eso es bien importante que tengas en cuenta qué es el flujo de efectivo o el famoso cash flow. Simplemente es lo que entra contra lo que sale. Y este también es un problema muy grave, ya a nivel personal, haciendo un poquito de paréntesis, porque a veces es lo que cobramos y gastamos más de lo que cobramos. Y ahí nos financiamos con la tarjeta de crédito y luego les platico que estamos en el buro de crédito. El flujo de efectivo es vital tanto en la industria, en la empresa, como en la familia, como en la persona. Porque lo que entra debe salir. O sea, lo peor, lo mejor que te puede pasar es que lo que entra es lo que sale, o como decíamos, quedamos tablas, ¿no? Ni le pongo ni le quito. El problema es cuando le tengo que poner, porque le puedo poner una vez, dos veces, pero cuando ya le pones tres o cuatro veces, ah, caray, esto ya no está haciendo negocio. Y puedes tener muchas utilidades, pero no tener flujo de efectivo porque tu cobranza está muy larga. Y muchos pequeños emprendedores así tronamos. Y este es uno de los elementos o factores de la famosa estadística de que de cada 10 emprendedores solamente sobreviven dos el primer día, el flujo de caja. ¿Por qué no le ponemos atención? Porque cuando empezamos nos dedicamos a nuestro trabajo y le dedicamos a la venta, a cumplir con lo que nos pide el cliente, pero no nos damos cuenta de cómo está haciendo lo que entra y lo que sale, y luego los contadores pues, nos dicen que vamos bien, y pues luego a veces cuando ya no salen con que, ¿qué crees? Pues ya no tienes dinero y tú de dónde, y entonces pues no sabemos que a veces también algunos impuestos los podemos pagar a plazos, igual el seguro, en fin, cosas de ese tipo que, pues digo, ya uno que ya tiene rato en esto, pues va aprendiendo, pero al principio, esto es vital, ¿eh? Tienes que cuidar tu flujo de efectivo porque es lo que va a hacer que vivas. Porque al principio, ¿quién te va a prestar dinero? Muy poca gente. ¿Quién le va a meter dinero a tu idea? Pues si cuando dices que vas a emprender, todo el mundo, estás como loco, ¿cómo vas a invertir? Entonces, el flujo de efectivo es vital en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos. Y bueno, espero que con esta información vayas haciendo tu planeación de flujo de efectivo anual, semanal o mensual, para que sepas cómo vas a ir moviendo tu dinero de acuerdo a cómo se comporta tu mercado. Y en función de eso, puedas tener una idea de cuándo comprar, cuándo darte un gusto, cuándo darte un lujito o cuándo de plano decir hasta aquí, primero lo básico y luego lo que sigue. Entonces, espero que esta información te haya servido y nuevamente, como se me pasó en los anteriores temas, decirte que si esta información te sirve, pues por favor, ¿crees que le sirva a algún compañero? Compártela. Y bueno, no me queda más que agradecerles este espacio que hemos tenido el día de hoy y decirles que esto fue Operación Emprende. Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una excelente semana altamente productiva, buenas ventas y nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Nos vemos.